Hola a todo el mundo, buenas tardes, buenas noches, o buenas mañanas, no sé cuándo van a ver esto, así que, bueno, suponete. Todos me ven hasta ahí, se escucha bien, ahí los puedo ver a ustedes, lo cual me encanta. Porque esto de hablar sola no me gusta. Bueno, los chicos que son mis alumnos ya lo saben, a mí no me gusta hablar sola. O sea, hablo yo con mis otros yoes, pero no está tan bueno igual. ¿Qué idea tienen del principio de incertidumbre? Porque yo vi que había ahí como un, quiero eso, y no sé por qué les gustaba. ¿Qué les genera esto del principio de incertidumbre? Pueden decir cualquier pavada, total nadie lo va a ver. ¿Qué es el principio de Heisenberg? ¿Por qué Heisenberg es famoso? ¿Por qué Breaking Bad se pone ese nombre? Walter White elige Heisenberg. ¿Por qué? Bueno, en mi caso era curiosidad, supongo, de qué se trata. ¿Por qué eligió ese nickname? ¿Por qué? Algo así. ¿Por qué un mafioso de las drogas pobre? El chabón era un re químico frustrado. Le puede pasar a Bueno, cualquiera. esperemos que no a nosotros, porque la verdad que la vida de Walter White era bastante triste. Pero bueno, a ver si anda esto y funciona. Bueno, el principio de incertidumbre de Heisenberg básicamente nos dice que no podemos tener dos cosas a la vez, ¿sí? Y un poco elegí el tema de Alicia, o como siempre, ¿no? Pero esta vez en el juego de cricket de la reina, ¿sí? O de croquet, nunca sé si es cricket o croquet. La cuestión era la siguiente: cuando los erizos se ponían en forma de pelotita para jugar, el flamenco la miraba a Alicia y torcía su cuello y no podía jugar. Y cuando Alicia finalmente lograba estirar el cuello del flamenco, el erizo se había ido porque se había aburrido. Así que básicamente este es el principio de incertidumbre de Heisenberg. No podés tener todo en la vida. Si tenés una cosa muy bien, la otra no vas a tener ni noticias, ¿sí? En resumidas cuentas es eso. Pero a nivel cuántico. Así que vamos a ver ahora qué quiere decir esto de que puedo tener una de las dos cosas, pero no las dos. Primero vamos a ver de qué es medir, ¿sí? Y medir ya, creo que hablábamos en el primer video, que era medir, era comparar una magnitud con otra cosa que considero que es un patrón, esa es una manera, pero también puedo medir, hacer medidas indirectas, o sea, puedo medir dos cosas y con eso hacer una cuenta y tener mi medida. Inevitablemente voy a tener un error en la medida. El error no significa que me equivoqué midiendo, ¿sí? Significa que si yo estoy midiendo algo, inherentemente va a haber algo que fluctúe. Si yo, por ejemplo, estoy contando naranjas, cuento 1, 2, 3, ahí no hay ningún error. No es que, hola Meke, siempre viene aquí. No es que me voy a equivocar y ese es el error en la medida. No, puede ser que yo haya agarrado una bolsa de naranjas pensando que hay 6 naranjas y en realidad había 3. Pero si yo estoy contando, si yo estoy realmente midiendo, en esa medida no va a haber error, ¿sí? Ahora, si mido otras cosas que no son discretas, que no se cuentan 1, 2, 3, 4, sino que se cuentan mediante una recta, una regla, un cronómetro o algo, siempre puedo precisar cada vez más la medida, ¿sí? Y acá entra lo del error. ¿Qué significa esto de la incertidumbre? La medida exacta, salvando ese tema que sean cosas discretas, que sean cosas numerables, 1, 2, 3, no va a haber una medida exacta. Si yo quiero medir la distancia entre Capital Federal y La Plata, ¿cuál es la medida exacta? Yo puedo decir que hay 52,253,5678 kilómetros a La Plata. No tiene sentido esa medida. O sea, si lo preciso demasiado, empieza a perder sentido esa precisión. Porque ¿de dónde lo medí? ¿Lo medí desde el obelisco? El obelisco tiene un centro. Tomo el centro del obelisco para medir. ¿Y a La Plata qué quiere decir? ¿A cuando bajás de la autopista o a cuando llegaste a Plaza Moreno? Entonces hay medidas que no tiene mucho sentido precisarlas demasiado o que directamente no tienen esa precisión, no tienen cómo ser más exactas, ¿sí? Así que la incertidumbre en general va a ser algo que va a estar inherente a la medida, no importa lo que midamos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera medir la cantidad de pelos de Meke, seguramente cuando terminé de contar ya perdí un montón. Así que esa medida se va a ver afectada por la variación propia de la medida. Lo mismo si quiero medir una mesa. Quiero medir una mesa. La mesa tiene rugosidades, así que esa medida va a fluctuar. Así que ya la incertidumbre
es como que está metida dentro de las medidas, ¿sí? Y bueno, otra vez ondas y partículas. ¿Por qué tengo que meter a este señor? ¿A quién les hace acordar? Nacho dice que se parece a Capusotto. Este señor de Broglie era un señor de alta alcurnia, un duque, bla, 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 pero se dedicó a la física. Y una de las cosas que hizo, que fue una genialidad, fue esa formulita que ven ustedes ahí. ¿Quiénes de ustedes tienen idea de qué hablo cuando estoy poniendo esa fórmula? ¿Qué es lambda? ¿Qué es h? ¿Qué es todo eso? Longitud de onda. Lambda es longitud de onda, ¿sí? O sea que es una longitud que se mide en metros, nanómetros, lo que sea. H es una constante que vamos a descubrir ahora. Y P es cantidad de movimiento, que es masa por velocidad. Masa y velocidad más o menos es algo que podemos medir normalmente. Nos subimos una balanza, medimos la masa de alguna manera, y si vamos en un auto podemos medirlo con el velocímetro, ¿sí? Ahora, a nivel cuántico no es tan fácil como subirse una balanza o poner un velocímetro, pero vamos a ver qué pasa con eso. Lo que nos está diciendo esta relación es que hay una relación inversa, ahora le vamos a ver qué quiere decir eso, entre velocidad y longitud de onda, ¿sí? Entonces, si yo tengo algo que es una onda muy, muy larga, ¿sí? La velocidad de eso va a ser muy chiquitita. Y esa proporcionalidad, esa inversión, está dada por la constante h. O sea que no es que simplemente uno es la inversa del otro, sino que tiene un múltiplo en h. Ahora vamos a ver qué es ese h. Bueno, para que se den una idea de la grositud de este señor, de de Broglie, se considera cofundador del CERN, que es donde están todos los aceleradores de partículas, donde se hacen, por ejemplo, donde trabajó Santolaya, y bueno, se hacen muchas investigaciones ahí en paralelo, se prende el acelerador y se hacen un montón de mediciones que durante un año las están analizando, ¿sí? Un año digo yo, pero puede ser más o menos. Así que bueno, ahí tenemos entonces una relación entre onda y partícula. Onda, longitud de onda, partícula, masa y velocidad, ¿sí? Ahí tenemos una relación. Esto lo voy a dejar acá fluctuando, por si alguna vez sale en la encuesta, y lo desarrollamos más piola, porque acá está como puesto, créanselo, ¿no? Pero hay maneras de ver qué pasa con esto, qué pasa con las longitudes de onda y qué pasa con las masas y las velocidades de las partículas. Bueno, para que se den una idea, la dualidad onda-partícula es como ver una misma cosa desde dos puntos de vista diferentes. Entonces, si yo estoy parada en la pared azul y miro ese objeto, voy a ver que es algo rectangular. Y si en cambio yo estoy parada en la pared gris, voy a ver que es un objeto que tiene forma de círculo. Me estás molestando mucho, ¿no? Bueno, entonces son dos modelos que explican el mismo fenómeno, ¿sí? En este caso la luz, que puede ser una onda o puede ser una partícula, pero hay otras cosas que también pueden asociarse a una onda o una partícula. Por ejemplo, los electrones. Bueno, entonces, ¿qué es el principio de indeterminación de Heisenberg? ¿Y por qué digo indeterminación y no incertidumbre? Vamos a la papa, ¿sí? Si hablamos de incertidumbre, de alguna manera da la idea de que no pudimos medir, de que en realidad había un problema por el cual no pudimos medir, ¿sí? En cambio, si hablamos de indeterminación, es como un poquito más preciso la palabra, porque estamos midiendo algo que ya de por sí no estaba determinado. No es que yo no sé lo que pasa y entonces cuando pueda medir mejor voy a saberlo, sino que no está determinado. Lo que está diciendo es que hay algo que voy a medir que tiene varios estados a la vez posibles y con una probabilidad de que sucedan, pero no es que hay uno cierto, sino que directamente no está determinado ese estado, hay superposición de estados, hay un montón de cosas que están sucediendo y que no es que porque yo no llego a verlas, no suceden, sino que están superpuestas en su posibilidad, ¿sí? Eso para nuestro mundo es algo extraño, porque es lo mismo que si yo dijera, bueno, ahora estoy en mi cuarto, o estoy en el supermercado, o estoy en la casa de mi mamá, y hay una probabilidad de que esté en cualquiera de esos estados, ¿sí? Y que realmente sea así, que sea indeterminado. Yo sé que llamo, pregunto, che, ¿dónde estás? Bueno, estoy en tal lado.
hay una determinación. Bueno, lo que sucede a nivel cuántico es que no existe esa indeterminación. No es que yo no sé, porque no me sale saber dónde está la partícula, sino que la partícula está deslocalizada, ¿sí? Y al estar deslocalizada, si yo quiero fijar esa localización y quiero decir, bueno, a ver, la partícula está acá, me perdí de todo lo que está haciendo esa partícula. O sea, si se está moviendo para un lado, si se está moviendo para el otro. Y ese es el principio de incertidumbre, que si yo sé dónde está, no voy a saber cómo se está moviendo, entre otras cosas, ¿no? Hay partículas diferentes. Bueno, y esta, en realidad, no es una ecuación, sino que es una inecuación, es básicamente la incertidumbre de Heisenberg, ¿sí? El principio de indeterminación. ¿Qué es un delta? No sé si esto yo lo dije antes o si no lo hablamos antes. Cuando yo estoy diciendo en este momento, acá en la ecuación esta, la X y la P, adelante tienen un delta, ¿sí? Un triangulito. ¿Qué significa ese delta? Que varían. Que hay una variación. En principio yo sé que, a ver, ¿ves que está acá? ¿No? Mi gata está desde acá hasta acá. No está en un punto, está en un determinado lugar. Ocupa un determinado lugar. Todo ese lugar que puede llegar a estar ocupando es el delta, ¿sí? O si, por ejemplo, no sé, alguien está en el cuarto y dice, bueno, yo estoy en el cuarto es toda una habitación. ¿Dónde estás? ¿Estás cerca de la cama? ¿Estás cerca de la estufa? ¿Estás cerca del ropero? ¿Dónde estás? Bueno, toda esa indeterminación es el delta. En el caso de una medida es cuánto yo puedo precisar esa medida. Entonces, si yo estoy midiendo dónde está una partícula y digo, está en una caja, esa caja va a ser el delta de mi medición, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es P? P es lo que figuraba en la formulita anterior de de Broglie, que es masa por velocidad. En nuestro mundo, en general, las cosas no varían su masa rápidamente. Bueno, salvando las cosas biológicas, ¿no? Pero una lata, una piedra, qué sé yo, un celular, no van a cambiar su masa instantáneamente. Tiene que haber alguna interacción, no sé, si yo raspo la superficie del celular, quizás pierda algunas partículas o gane algunas partículas de mi mano, ¿sí? Pero en general la masa está bastante determinada, a nivel clásico, ¿sí? Entonces lo que voy a estar diciendo con este principio de determinación es que si yo mido muy bien dónde está la partícula, no voy a saber qué velocidad tiene, ¿sí? Eso es lo que voy a estar diciendo. ¿Y por qué es ese mayor o igual? Porque además de eso, lo que me da la constante de Planck, que es h, me da una cantidad, pero no me dice tiene que ser igual a esta cantidad, me dice tiene que ser mayor que esto, ¿sí? Así que es súper indeterminado. No solamente que cuando mido una cosa pierdo la otra, sino que esa cantidad me está dando una cota, me está diciendo esto es lo máximo que vas a conseguir. De ahí para arriba, ¿sí? De ahí para arriba yo puedo tener indeterminaciones mucho mayores. Pero lo máximo que voy a conseguir es el palito de abajo del signo mayor igual, es el igual. Y es una posibilidad entre un montón, ¿sí? Bueno, a esas variables, X y P se las llama variables conjugadas. Y hay otras formulaciones de esta inecuación que son de pares de variables, ¿sí? Por ejemplo, si yo mido energía, no voy a saber el tiempo. Y si mido tiempos, no voy a saber la energía. ¿Esto a qué les suena de no poder medir algo que es chiquitito y lo cual no puedo acceder? ¿A qué les suena? Schrödinger. Sí, tiene todo que ver con Schrödinger, ¿sí? Y a otra cosa más, yo no sé si se acuerdan que yo siempre les dije que cuando tenemos que medir algo a nivel cuántico, para medir hay que romper, ¿sí? Entonces si yo para medir una posición hice que la partícula chocara contra otra, y yo para medir tengo que romper, o sea, si yo para medir la posición de la partícula la tuve que romper, necesariamente le cambié la velocidad. Porque si se chocó contra otra cosa y ahí se rompió, bueno, esa velocidad que traía ya no existe más, ahora es otra partícula, y así que esa velocidad ya no la puedo medir. Y si yo quiero medir la velocidad, no voy a saber dónde está. Cosa que no nos pasaba cuando teníamos con la física de Newton. Yo voy en mi auto, paro en 8:48 y sé dónde estoy y sé que estoy en velocidad cero. Así que esa no es una experiencia que tengamos en la vida diaria, pero sí es algo que se da a nivel cuántico. Esta es la parte como hay más de intríngulis de que no es de nuestra experiencia, ¿sí? No es algo que nosotros podamos decir, bueno, hago un experimento y lo saco,
¿sí? Este principio no es fácil de ver en un laboratorio en casa. Bueno, ¿y quién era este señor Planck? Hoy me viene con un poco más de historia. Bueno, ahí lo ven al señor Planck cuando era joven, antes de descubrir la física cuántica, y después de descubrir la física cuántica quedó con los pelos volados así. Bueno, lo que hace este señor Planck fue decir, cuando yo quiero analizar la energía a nivel cuántico, voy a tener paquetes, ¿sí? Y por eso se llama cuantos, porque son pedacitos, son cuantos, son cosas cuantizadas de energía. ¿Cómo voy a medir esa energía? Por medio de la frecuencia y por medio de una constante que va a llevar mi nombre, puede ser un campo, ¿sí? Bueno, esa constante, si ustedes se fijan, es una constante del orden de 10 a la menos 34. ¿Se pueden imaginar ese número? Es muy chiquita. Es como... No sé si se acuerdan de la analogía que hicimos cuando hablábamos del átomo, ¿sí? Que el átomo podíamos pensar en un núcleo en forma de una arveja, en el centro de un estadio, y el electrón de la última órbita estaba en la grada más alta y era una cabeza de alfiler, ¿sí? Bueno, esa magnitud de ese vacío que hay entre eso, digamos, de la diferencia que hay entre una cabeza de alfiler y el estadio completo, no es del orden de esta variable, no es del orden, perdón, de esta constante. O sea que imagínense, yo no me lo puedo imaginar directamente. O sea, me resulta rarísimo porque sería, si tengo que escribir eso, tendría que escribir 0,1, 2, 3, 4, 34 ceros, 0,0000000, 34 veces, y después 6626. No es nada que me pueda imaginar. No, o sea, no consigo imaginarme algo tan chiquitito. Y si yo me traigo esto a una escala mía y digo, bueno, si yo fuera esta variable y todo mi entorno creciera 34 veces, tampoco me lo puedo imaginar, porque sería como, o sea, no 34 veces, sino 10 a la 34 veces, o sea, un 1 seguido de 34 ceros, ¿sí? Son cosas infinitesimalmente chiquititas. Entonces es como, es muy complicado imaginarse esto sin, digamos, las muletas de la matemática, las muletas digo yo, pero en realidad es el lenguaje matemático, ¿sí? Así que aprender cuántica sin matemática, yo se los puedo contar, pero la papa está dentro de las cuentas que nos da hacer, ¿cuánto mide este paquete de energía? Y por ahí, para nosotros no es muy intuitivo pensar en términos de frecuencia o en términos de energía. Por eso yo les traje antes la ecuación de de Broglie, ¿sí? Que vamos a retroceder un poquitito. Esta ecuación de de Broglie sí podemos hacer cosas que podemos medir y que es algo más frecuente. Podemos medir con una regla y decir, bueno, esto mide 2 metros, ¿sí? O esta masa tiene tantos kilos, o esta velocidad tiene tanto. Pero si volvemos a esta ecuación, lo que nos vamos a encontrar es que esa constante h que figura ahí es tan chiquitita que nos caga todas las cuentas, porque ya vuelve a aparecer esa cosa infinitesimal, ¿sí? Entonces, lo que teníamos más o menos agarrado, que decíamos, bueno, esto lo puedo manejar, se nos va al demonio, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el límite entre lo clásico y lo cuántico? Vamos a hacer algunas cuentas. Si yo tuviera que decir, bueno, yo en este momento soy una partícula, me modelo como partícula y quiero saber cuál es mi longitud de onda, ¿sí? Bien, mi masa en este momento es de 55 kilos, lo medí con la balanza de mi casa, no tiene demasiada precisión, pero más o menos. Y mi velocidad en este momento, bueno, ahora no, porque estoy sentada, pero imagínense que estoy caminando a 1 metro por segundo. ¿Cuál es mi longitud de onda? La puedo calcular. Yo, como partícula, me estoy desplazando y genero en ese desplazamiento una onda, una longitud de onda, que se puede medir con ayuda de la constante de Planck. Sería una medida indirecta, ¿sí? ¿Por qué una medida indirecta? Porque yo primero me pesé, después me fijé cuánto era mi velocidad, después me fijé cuánto era la constante de Planck, hago esa cuenta y saco mi longitud de onda. Bueno, mi longitud de onda me va a quedar una cosa ridícula. Me va a quedar, no sé,
1 por 10 a la menos 33, algo así, o menos 35, y no tiene ningún sentido que yo pueda medir, no es ni siquiera una microonda. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las microondas y de cómo el microondas cocinaba o calentaba el café? Bueno, ni siquiera me sirve para hacer una analogía con cuál sería la microonda que me representa. Así que bueno, fíjense que lo que me está diciendo Heisenberg, y con la ayuda de de Broglie, que me hace convertir algunas variables, es que este principio, si bien tiene un montón de consecuencias en nuestra vida diaria, ahora vamos a ver qué es, tiene un montón de cosas que yo no puedo medir, que no puedo pensar desde el punto de vista de mi naturaleza clásica, de mi vida normal, de subirme a un auto, o de caminar por la calle, o de ir al supermercado. No me voy a encontrar con estas cosas, no me voy a encontrar con una indeterminación del tipo cuántico, ¿sí? Sí puedo decir que si voy a buscar una caja de tomate, está en el supermercado, pero yo no sé en el lugar exacto que es, ¿sí? Sí puedo medir un delta, pero de ahí a decir que por eso puedo aplicar la cuántica a la escala de una cajita de tomate, se darán cuenta que no tiene mucho bollete. Entonces, vamos a otra parte. ¿Hasta acá todo bien? Porque esto, digamos, es básicamente el principio de incertidumbre y no sé si les dice algo o no les dice nada. La constante de Planck parece ser como uno, tenían que cerrar los números y había que poner algo. ¿Tiene alguna explicación? Es muy así. Es No me muy dan los así. números, pero si pongo esto me da. Es una constante ¿No? muy tramposa. Sí, la constante de Planck ya había salido antes y en realidad de Broglie lo que se da cuenta es que puede hacer esta conversión. Hay un desarrollo matemático muy, muy grosso atrás de esto y bueno, ahí nos tendríamos que meter en cuántica en serio, ¿no? En cuántica a hacer las cuentas. Sí. Vos me haces así y yo te acabo de ver de casualidad. No, Sí. pará. No, que no nos metamos en cuántica, digo. Y puede ser Pará. que No, sí. pero sí, metámonos. Podemos hacer No, otra pero charla que hable de Planck. ¿De cómo? Porque la constante es del está Planck. bien. ¿Sí? No, eso está bien, eso está bien. Y es verdad Pero lo que decís. Planck agarró y dijo, che, esto no da ni a palo. ¿Qué hago? Bueno, meto una constante a ver si da. Y bueno, ajustemos la constante. Sí, es como se no hacen me los da el modelos. balance. Es como se No me hacen los cierra el modelos. balance. Sí, es como se hacen los modelos físicos. Es ajustando Sí. constantes y O diciendo, sea, esto no funciona. Bueno, ajustemos por el otro lado. Sí, ¿quién habló? básicamente dentro de tanto lío necesito algo de donde agarrarme. ¿Es eso? Sí, necesito un modelo. O sea, si yo no tengo un modelo, no tengo una plataforma de la cual decir, bueno, desde acá puedo construir cosas, puedo entender cosas. El modelo es como la plataforma. Y Planck lo que hace es, por eso Planck es tan grosso, porque es la línea divisoria entre lo clásico y lo cuántico. Planck explica un fenómeno, que vamos a ver en otra oportunidad, que era una catástrofe para la física clásica, ¿sí? Y dice, bueno, mire, gente, yo no sé por qué, pero esto funciona de esta manera y con esta constante. Y se le fueron a la yugular, como diciendo, este chabón está re loco, ¿cómo va a proponer una constante sacada de la nada? ¿De dónde sacaste esto? No sé, gente, probémoslo, yo tampoco me lo creo, pero funciona. ¿Sí? Fue Y ahí revelado a mí a través de un sueño. bajé de la montaña, Nada. esta es H. Así que bueno, sí es un poco ajuste y error, ¿no? Y entonces ajustar, error, pruebo, mido, bueno, listo, ya está. Ahora que medí y esto funciona, ¿por qué funciona así? Ese es el desafío de la cuántica, entender la interpretación, ¿por qué funciona así? Y puede ser que tenga como uso, digo, después te iba a preguntar qué tipo de uso se aplica a este principio de incertidumbre general, pero se me vino a la cabeza lo primero de la posición de los planetas o de cosas que están distantes a lo macro. No sé si se usa en algún momento para eso. Lo macro tiene indeterminaciones por el lado de la medición, no por el lado de la cuántica. O sea, vos tenés... Perdón, se Sí, utiliza dale. mucho en mediciones acústicas y en producción musical también. ¿Qué cosa? Estamos hablando de sonido, estamos hablando de una onda, entonces sabemos que por más de que yo tenga una onda sinusoidal, que es una onda pura, a cuanto más corta sea la onda,
más espectro va a ocupar esa onda. Entonces, por más que yo tenga una onda pura que sé que no tiene contenido espectral, nosotros escuchamos de 20 a 20.000 Hz, yo voy a empezar a ver que esa onda empieza a ocupar cada vez más ancho de banda. Y eso, nada, siempre me lo explicaron así en la facultad y eso es la incertidumbre para mí. Si ustedes, eso tiene que ver con Fourier, ¿sí? Con el análisis de, yo no me quise meter en Fourier porque es muy heavy. En la mayoría de los videos, porque yo estuve leyendo un montón de estas cosas y viendo videos, ¿sí? La mayoría aparece el análisis espectral de Fourier, o sea, la relación entre las frecuencias y los tiempos. No me quise meter ahí porque ahí sí nos tenemos que meter en un terreno bastante más matemático. Pero va por el lado de Fourier, no va por el lado del principio de incertidumbre, ¿sí? Bien, perfecto. Va por el lado de que si vos tenés algo muy ajustado en el tiempo, va a tener mucho contenido de frecuencias. La transformada de Fourier. La transformada de Fourier, exactamente. Las transformadas, muchas, porque son, digamos, las que se usan son derivadas de la primera, derivadas no en el sentido de derivación, sino en el sentido de evolución. Bueno, es un tema apasionante, pero es muy matemático. Ahí sí nos tenemos que meter a hacer integrales y cosas divertidas. Bueno, vamos a la parte un poquito histórica de esto, el contexto histórico, dónde se estaban desarrollando estas ideas, ¿sí? Bohr, si se acuerdan, es el que plantea el modelo del primer átomo hidrogenoide, algo que realmente funcionaba y que se podía medir para el átomo de hidrógeno y cosas por el estilo. Y Heisenberg, que ahí están tomando un té, fíjense que hay una diferencia de edad, es como de la nueva camada, ¿sí? Es la nueva ola de esta gente. Bueno, Heisenberg se cree, hay una gente que sostiene que fue colaboracionista con los nazis, ¿sí? Por mi parte, por la evidencia científica, digamos, por la evidencia que después se desarrolló, yo creo que Heisenberg colaboró con los nazis para frenar el desarrollo de la bomba atómica por parte de los nazis, ¿sí? Entonces, básicamente Heisenberg se metió en un laboratorio, él lo que quería era desarrollar un reactor nuclear, y le pedían que haga la bomba atómica, y el tipo decía, necesito medir más, medio que se hacía el pelotudo, ¿no? Y la verdad que no sé, tendría que calcular un poquito más. Bueno, cuando termina la guerra, el tipo hace la cuenta así nomás de cuánto uranio le faltaba, o sea que en realidad no era ninguna incapacidad del chabón, sino que era una cuestión de ética, ¿sí? Pero bueno, hay una conversación ahí que se da, si pueden ver la obra de teatro Copenhague, es algo maravilloso, está en video, es una conversación entre Bohr y Heisenberg con, digamos, algunos conceptos de cuántica, pero más que todo unos conceptos de hasta dónde tiene que desarrollarse la ciencia, al servicio de qué tiene que estar la ciencia, qué es lo ético, y bueno, es súper interesante. Y bueno, hay un encuentro histórico entre ellos dos, que ellos se fueron a charlar por un parque, y no se sabe qué es lo que conversaron. Entonces en esa obra de teatro está un poco novelado lo que podrían haber conversado estos dos personajes. Bueno, acá estamos hablando ahora de las consecuencias del principio de determinación de Heisenberg, ¿sí? Hay una revolución en la física, digamos, que ya se venía desde Planck, diciendo, bueno, a ver, a nivel cuántico hay cuántos de cosas, ya la cuestión no es continua, no la puedo medir de una manera continua, sino que tengo que medir en paquetes. Pero la consecuencia del principio de determinación de Heisenberg es que ya además de eso no es determinista. Y ahí después entra a jugar Schrödinger, nuestro querido amigo el del gato. ¿Qué significa? Que por más que yo mida muy bien un montón de cosas, hay otras que se me van a escapar indefectiblemente, ¿sí? Así que eso es un antes y un después muy grosso entre, digamos, la física que llamamos clásica y la física del siglo XX en adelante. Otra de las consecuencias del principio de indeterminación es que no existe una energía cero, y eso va con la termodinámica, en la imposibilidad de alcanzar el cero absoluto en Kelvin, ¿sí? El espacio exterior no está a cero absoluto, llega hasta una determinada temperatura, porque cualquier cosa que se encuentre en el espacio no puede tener una energía cero. Porque si yo tuviera una energía cero, estaría violando el principio de determinación de Heisenberg, ¿sí? Y a nivel tecnológico, podemos mencionar, por ejemplo, el efecto túnel. El efecto túnel es un efecto que dice que hay una barrera de potencial gigante, hay un electrón que pasa por acá, y si fuera una partícula no habría manera de que pase, ¿sí?
Sin embargo, al ser una partícula y una onda, algo de ese electrón pasa para el otro lado. Y esto parece una cosa extrañísima, y yo, ¿qué carajo me importa el efecto túnel? Bueno, resulta que hay diodos efecto túnel, o sea, hay tecnología basada en el efecto túnel y que no se podría explicar de una manera clásica, ¿sí? Así que el efecto túnel, bueno, algunos decían que había gente que aprobaba materias por efecto túnel, o sea, no pasaba pero igual pasaba igual la materia. Así que bueno, hay chistes acerca de eso, pero la posta es que el efecto túnel es un efecto que tiene que ver con ondas, con que una onda viene y no se opaca del todo acá y sale algo de probabilidad por el otro lado, ¿sí? Y bueno, y otras muchas que pueden andar chusmeando si quieren por ahí. Así que bueno, estos más o menos, estamos más o menos en tiempo cumplido, así que si quieren comentar algo más, si quieren preguntar algo más de esto. No sé si era tan wow el principio de indeterminación, porque nos tenemos que meter muy a la matemática, ¿sí? Pero básicamente no podemos eludirla. El principio de indeterminación de Heisenberg es una inecuación y es imposible no mencionar algo de variables digamos, para hablar de esto. ¿Qué tipo de aplicaciones se usa? Algo conocido, que sepas que se aplica esto para estudiar o para observar o para algo. Digamos, que vos puedas ir a comprar en una casa de electrónica y hacer algo de eso. No. Necesito aplicar el principio de incertidumbre. No. Digo, Mirá. que hay algún tipo de aplicación. Es indeterminado, no, ya sé. Pero digo, ¿hay algún tipo de aplicación actual o algo que se pueda asociar cotidianamente? Acá se aplica el principio de incertidumbre, por ejemplo, no sé, en la botánica. No sé. Claro, en realidad como principio pelado, no. Lo que tenés son las consecuencias y la consecuencia tecnológica. O sea, que es básicamente que es, para mí, que soy ingeniera electrónica, el principio más importante y la cosa más importante es que toda la electrónica nace de la cuántica. Toda, entera. O sea, desde el momento que vos, desde que Thomson dice, che, vamos a medir cómo es esto de un electrón. ¿Qué es un electrón? Y cuando se empiezan a decir, bueno, y arrancan Edison y tantos otros y tantos colaboradores que en realidad le hacían el trabajo, a desarrollar electricidad, electrónica, dispositivos que tienen que ver con semiconductores. Uno antes tenía el cobre que conducía y una piedra que no conducía o un papel que no conducía. Bueno, ¿qué es un semiconductor? Es algo que usa la escalerita de la cuántica para decir, bueno, vamos a meter algunas impurezas acá para que haya electrones circulando, ¿sí? O sea que las aplicaciones son infinitas en nuestro mundo, pero Está bien, es como para una aplicar herramienta, entonces. específicamente el principio de Heisenberg te tenés que ir a un colisionador de hadrones, ¿no? Y ahí decir, bueno, mido esto y saco lo otro, o mido el otro y saco esto. Está bien. Por eso me refería, que hay algún lugar donde se usa específicamente, pero digo, termina siendo como una herramienta dentro del inmenso mundo de herramientas para hacer cálculos Sí. y determinadas cosas. Está bien. Sí, termina siendo la base que explica muchas cosas, pero bueno, es, digamos, a partir de ese principio de indeterminación se construye otra teoría de la física y otros modelos físicos mucho más complejos. Sí, súper importante, digamos. Que algunos tienen en este momento desarrollos muy teóricos, como pueden ser las estructuras que hablábamos la otra vez, no me acuerdo quién las trajo a colación, del quinto estado de la materia, que todavía se están investigando, que son efectos cuánticos, entrar cosas que ya estamos usando, ¿sí? Entonces hay desarrollos físicos teóricos que en este momento no tienen ninguna aplicación. Y quizás no la tengan, ¿sí? O sea, uno puede estudiar la naturaleza y decir, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Me interesa. Pero sí hay otros que a medida que van desarrollando la física, ¿no? Primero es una cosa muy extraña, porque primero hay cosas matemáticas que uno dice, ¿y esto qué? ¿Dónde vive esto? No sé, está ahí, existe, funciona. Después viene la física y dice, esto me sirve para hablar en mi lenguaje, bueno, listo. Y después viene la tecnología y dice, mirá, esto que hicieron los físicos está bueno, vamos a hacerle alguna aplicación. Esto es un proceso que lleva en nuestra época décadas. En épocas anteriores, a veces, cientos de años. ¿Sí? Ya hablar de un descubrimiento matemático que pasa a ser físico, que pasa a ser tecnología, décadas. ¿Sí?
Hay cosas que hoy no sabemos para qué sirven. Y bueno, hay que investigarlas porque quizás las generaciones futuras sí les sirvan. Bueno, me voy a despedir acá porque está por cortar, pero bueno, la semana que viene no voy a estar, pero les voy a dejar una encuesta a ver cómo seguimos, ¿sí? Porque tampoco quiero saturar todos los viernes, y la semana que viene es medio heavy a nivel facultad, así que les voy a dejar una encuesta, y bueno, creo que abrí un montón de interrogantes nuevos, así que